Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arely Vázquez, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada. Este video estará dirigido para la materia de Fisiopatología Aplicada 3 con el profesor Raúl Aguilar Ávila. En él estaremos hablando sobre los estados catabólicos, los cuales hablaremos a continuación. Comenzaremos con una breve introducción en la cual nos referimos a los pacientes en estado catabólico. Son aquellos los que presentan un estado de estrés o se encuentran críticos y se manifiesta con un catabolismo e hipermetabolismo que complica su condición patológica y su estado nutricional. Comenzaremos hablando del primer estado catabólico, que son los traumatismos, a los cuales nos referimos como una lesión que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo producto del efecto mecánico de un agente u objeto externo que ocurre de una forma abrupta y violenta, dando origen al trauma o a la herida. Cuando este se presenta en varias partes del cuerpo, estamos hablando de un politraumatismo. Los traumatismos se clasifican de manera general en tres, que son las lesiones producidas por causa mecánica, como un objeto punzocortante, los traumatismos cerrados o abiertos, que afectan de manera interna al organismo, y también depende de los órganos afectados. Las lesiones del aparato locomotor son, por ejemplo, la contusión, la erosión y las heridas. En la contusión no produce una rotura de piel ni de tejidos internos, pero sí se manifiesta con una inflamación, dolor, hematomas e incluso calor en la zona afectada. La erosión es un daño en la piel que causa una afectación en la capa superficial de la piel sin llegar a romperla. Las heridas consisten en la rotura de la piel y puede afectar incluso a los órganos que estén por debajo de esta zona afectada. Estos son algunos de los tipos de heridas. Por ejemplo, se presenta con una amputación o cortaduras por objetos punzocortantes, etcétera, como los podemos ver ahí en la imagen. También en este mismo de las lesiones de aparato locomotor nos encontramos con los esguinces, las luxaciones y las fracturas. En los esguinces se presenta un estiramiento, rasgadura de los ligamentos, tejidos fibrosos que conectan los huesos y las articulaciones, y generalmente se clasifican en tres: grado 1, grado 2 o grado 3. Depende del daño a los ligamentos, si han sido parcial o totalmente el daño. Las luxaciones, pues es la dislocación completa que se produce cuando un hueso se sale de la articulación. Por lo generalmente encontramos la luxación, de los hombros. Y en el caso de las fracturas, pues obviamente es la ruptura de un hueso y esta puede ser expuesta o abierta. Las lesiones del aparato circulatorio pues afecta directamente o indirectamente la funcionalidad cardíaca, ya sea por fuertes traumatismos en la zona precordial o aplazamiento de la caja torácica. Por ejemplo, en los accidentes automovilísticos, el impacto entre el pecho y el volante pues puede llegar a generar este tipo de traumatismo y afectar la función cardíaca. La lesión del sistema nervioso central afecta a los tejidos del cerebro o de la médula espinal. Una lesión es leve cuando la persona se puede recuperar completamente y no generar ninguna secuela, o puede ser grave y esta puede llegar a causar alguna discapacidad permanente e incluso la muerte. Generalmente esto lo vemos también en los accidentes automovilísticos o en accidentes deportivos en los que se tiene contacto físico. Las lesiones viscerales, pues la gravedad de estos depende del daño a las vísceras afectadas, las cuales presentan en el inicio un aspecto poco revelador del daño que produce en el organismo hasta tanto se agoten sus mecanismos defensivos, como en el caso de los objetos punzocortantes, ¿no? En este caso, en los traumatismos, la nutrición juega un papel fundamental, ya que la nutrición lo que pretende con sus objetivos es disminuir la respuesta metabólica al estrés y preservar la masa magra del individuo, así como prevenir el daño oxidativo celular y favorecer la respuesta inmune. Por lo tanto, si se cumplen con estos objetivos, la recuperación del paciente es muchísimo más rápido.
También debemos de contemplar y considerar la distribución de los macronutrientes con el objetivo de que la recuperación de la zona dañada sea más rápida y efectiva. Otro de los estados catabólicos es la sepsis, la cual es una complicación que tiene lugar cuando el organismo produce una respuesta inmunitaria desbalanceada, anómala frente a una infección. Estas infecciones generalmente se dan por una bacteria. Y de acuerdo a los criterios del SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, se propaga, esta sepsis se puede ser propagada por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo. Esta es parte de la fisiopatología de la sepsis. Cuando está avanzado o ya está en un estado más grande, se conoce como shock séptico, que es el conjunto de sepsis con aumento significativo de la mortalidad debido a las anormalidades graves de la circulación y el metabolismo celular. Este se caracteriza por una hipotensión, disminución de las resistencias vasculares sistémicas, un gasto cardíaco elevado, con la consiguiente alteración del metabolismo y muerte celular. Cuando este sepsis llega a dañar varios órganos, pues esto puede conllevar a la muerte o al síndrome de disfunción multiorgánico. En las clínicas, los médicos deben de prestar mucha atención a las manifestaciones clínicas, como lo podemos ver ahí en la gráfica, y consideran los criterios de diagnóstico que se basan en el SIRS, considerando 2 o más de los siguientes signos que se presentan ahí, pero la más efectiva y la más utilizada en los pacientes graves es el SOFA, que es la evaluación secuencial de la insuficiencia de los órganos. En este caso, la nutrición de los pacientes sépticos recomiendan principalmente, como ya lo hemos mencionado, conservar la masa magra y tratar de aportar micronutrientes que tengan una capacidad de antioxidante con el objetivo de mejorar su estado de salud. Estas son algunas recomendaciones, y en el caso de aquellos pacientes sépticos que no puedan tener una nutrición enteral o de manera oral, se les puede aplicar la nutrición parenteral. Las quemaduras, de acuerdo con la OMS, es una lesión en la piel y de otros tejidos corporales causados por calor o debido a radiación, radioactividad, etcétera, ¿no? Que también incluso los químicos, y afectan las células de la piel y algunos otros tejidos. Los tipos de quemaduras que se presentan pueden ser térmicas, ya sea por calor o por frío, eléctricas, por ejemplo, cuando te electrocutas, químicas, generalmente por ácidos, y radiactivas, como lo es, todo el mundo hemos pasado, creo, alguna de estas, que es por los rayos ultravioleta. Las quemaduras se clasifican en 3, en primero, segundo y tercer grado. En el primer grado existe un daño en la epidermis. En el segundo grado, superficial, es un daño en la epidermis y parte de la dermis. En la profunda ya llega a afectar a la dermis y el epidermis. Y en el tercer grado se dañan todas las capas de la piel e incluso podemos llegar a los nervios y al músculo. Las quemaduras se determinan según la gravedad y profundidad de esta, de acuerdo con el porcentaje de la superficie corporal. Como podemos ver en la gráfica, se divide de acuerdo a los órganos, a los miembros, el porcentaje de superficie quemada, y así es como se valora y se determina un paciente si está grave o es quemado leve. En este sentido, la nutrición, cuando un paciente tiene quemaduras que afectan más de un 20% de la superficie corporal, origina un estado hipercatabólico, por lo que es un paciente de grave riesgo de malnutrición energético-proteica, y se deben tener en cuenta las peculiaridades de estos sujetos quemados, por lo que el objetivo nutricional principalmente será preservar la masa celular corporal, evitar la pérdida de peso, mantener la masa magra, ofrecer una cicatrización de la lesión en el menor tiempo posible, y algunas de otras de las que presentamos aquí. Los requerimientos energéticos en los pacientes quemados pues dependen mucho de la superficie quemada, por lo tanto nosotros como nutriólogos trataremos de hacer una distribución calórica de acuerdo al daño, ¿no? En el caso de los pacientes oncológicos con tratamiento de quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia, pues es algo un poquito más
complicado de tratar, pero requiere cierta atención. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de un grupo numeroso de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales que se dividen, crecen en un sitio determinado y se diseminan sin control, extendiéndose rápidamente más allá de los límites. Sobrepasan una cantidad de células normales que se amontonan hasta formar una masa sólida de células llamadas tumor o neoplasia. Esto puede llegar a invadir partes adyacentes y propagarse a otros órganos haciendo la metástasis. Cáncer se clasifica en función del tejido y la célula de origen, siendo los tres principales tipos que son los sarcomas, los cuales proceden del tejido conectivo como huesos, cartílagos, nervios, vasos sanguíneos, músculo y el tejido adiposo. El carcinoma, que procede de los tejidos epiteliales que recubren las cavidades y órganos corporales. Las leucemias y los linfomas, son cánceres que afectan a los tejidos formadores de células sanguíneas, produciendo una inflamación en los ganglios linfáticos, invasión del vaso, médula ósea y sobreproducción de células blancas inmaduras. Algunas de las características de la fisiopatología del cáncer son las que presentamos en este diagrama. Generalmente son tres. Uno, que es la proliferación anómala. Dos, que es la proliferación también no controlada con pérdida de muerte programada, que es la apoptosis. Y la capacidad de enviar metástasis, o sea, enviar estas células no controladas a otras partes del cuerpo. De acuerdo con la American Cancer Society, se desarrolló una manera muy sencilla de recordar los signos del cáncer a través de la palabra Keuschen, la cual representa los 7 signos para prevenir el cáncer, que son los que presentamos aquí, y que esperamos que todo el mundo conozca y sepa prevenir los signos y las manifestaciones del cáncer. Los tratamientos de cáncer son los siguientes. En el caso de la radioterapia, se usa principalmente para los cánceres localizados que se encuentran en un área específica y es un tipo de radiación que destruye o daña las células cancerosas. Obviamente esto tiene sus efectos secundarios en el organismo como el cansancio, cambios en la piel, pérdida de apetito, etc. La quimioterapia es un tipo de tratamiento en el cual se utilizan agentes farmacológicos cuya función es atacar y destruir las células neoplásicas o cancerígenas, induciendo la muerte de estas e impidiendo su reproducción para contribuir a la recuperación del paciente. Al igual genera efectos secundarios como lo son náuseas, vómito, pérdida temporal del cabello y la probabilidad de presentar infecciones, entre muchas otras. También nos presentamos a la inmunoterapia, que es un tipo de tratamiento que estimula las defensas naturales del cuerpo para combatir el cáncer, haciendo uso de sustancias que produce el propio cuerpo o ya sea también fabricadas en un laboratorio para mejorar o restaurar la función del sistema inmunitario. Igual presenta diversos efectos secundarios como dolores musculares, falta de aire, edema, dolor de cabeza, etc. El trasplante, pues principalmente es para sustituir un órgano o un tejido de algunos tipos de cáncer, por ejemplo, el trasplante en los pacientes que presentan leucemia. Igual presenta efectos secundarios, los cuales pueden ser tratados a través de la nutrición. En este caso, en los pacientes con cáncer, los problemas nutricionales dependen de la eficacia del tratamiento, pero pues lo que tratamos es de tratar de minorar su sintomatología después de sus tratamientos. Como podemos ver, el objetivo del tratamiento nutricional pues es evitar las carencias nutricionales y tratar de mejorar la vida de los pacientes. Estas son algunas de las recomendaciones para tratar de controlar los síntomas y mejorar la nutrición de los pacientes oncológicos. Pues a manera de conclusión puedo decir que todas las complicaciones a las que se enfrentan estos pacientes debe de tratarse de manera multidisciplinar y nosotros como nutriólogos pues tratar de mejorar su estado de salud y aminorar la sintomatología. Estas son algunas de las referencias que yo utilicé para realizar esta actividad y muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Nos vemos hasta la próxima.